Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las unidades motoras y el principio de tamaño de Henneman. Bueno, ese tema pertenece al área de la fisiología neuromuscular y es muy importante porque explica cómo el sistema nervioso controla los movimientos y la producción de fuerzas musculares. Durante la exposición hablaremos sobre qué son las unidades motoras, cómo funcionan, cuáles son sus tipos y cómo el cuerpo las recluta dependiendo de la intensidad del esfuerzo físico. En la tabla de contenidos encontraremos primero la introducción a las unidades motoras, luego sus características y tipos. Después explicaremos el principio de tamaño de Henneman y cómo ocurre el reclutamiento de las unidades motoras. También hablaremos de sus aplicaciones prácticas, las adaptaciones que produce el entrenamiento y finalmente presentaremos las conclusiones más importantes. Seguimos con la introducción a las unidades motoras. Para comenzar, es importante entender qué es una unidad motora. Una unidad motora está formada por una motoneurona y todas las fibras musculares que esta inerva o controla. Las unidades motoras son consideradas la unidad funcional básica del sistema neuromuscular, ya que permite que el músculo pueda contraerse y generar movimientos. Gracias a ellas podemos realizar movimientos simples y complejos y mantener la postura corporal y controlar la fuerza que aplicamos en diferentes actividades. Seguimos con la definición y función básica. Las unidades motoras tienen como función principal coordinar las contracciones musculares para producir movimientos. La neurona alfa transmite impulsos nerviosos desde la médula espinal hacia las fibras musculares. Cuando las fibras musculares reciben estímulos nerviosos, se contraen y producen fuerza. Además, el sistema nervioso puede controlar la intensidad de la fuerza muscular mediante el reclutamiento de diferentes unidades motoras, dependiendo de la actividad que se esté realizando. Seguimos con los componentes de la unidad motora. Bueno, una unidad motora está compuesta por varios elementos importantes. Primero, la neurona motora alfa, que es la célula nerviosa encargada de iniciar la señal nerviosa. Luego encontramos el axón, que es como la prolongación de la neurona y se encarga de transportar el impulso eléctrico hasta el músculo. También están las fibras musculares inervadas, que son las encargadas de ejecutar las contracciones musculares. Y finalmente está la placa neuromuscular, que es el punto de unión entre la neurona y la fibra muscular, donde se libera acetilcolina para transmitir el impulso nervioso. Buen día. Bueno, hoy hablaremos sobre uno de los conceptos más importantes en la fisiología, como se dice, eh, las unidades motoras y pues como vemos en esta diapositiva, pues antes de entrar en los tipos, recordemos cómo funciona nuestro músculo a nivel estructural. Como se muestra en la imagen, el músculo está formado por haces más pequeños llamados fascículos, y estos en su vez están compuestos por fibras musculares dentro de cada fibra. Tenemos las miofibrillas, donde ocurre realmente la acción o la magia, como se dicen, los filamentos de actina y miosina, que son como las proteínas, ¿no? Son las proteínas, uno sobre otro, y este movimiento es lo que genera como la contracción muscular, ¿no? Pero lo más interesante es que no todas las fibras son iguales, existen fibras lentas y fibras rápidas, ¿no? Que esto en el deporte trae ventajas y desventajas. Y aquí es donde entra el concepto de unidad motora, se define como una neurona motora y otras, y no todas las fibras como, digamos, las musculares que ella inerva, dependiendo de que todo fibras agrupe, tendremos unidades motoras con características muy distintas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en tipos, diferencias y funciones. Segunda diapositiva, por favor. Bueno, variedad de tamaño y control. Aquí tenemos una tabla comparativa espectacular que resume todo. Vemos que existen tres grupos, tres grandes grupos, tipo uno, tipo 2A y tipo 2B. Vamos a analizarlas una por una. Tipo uno
unidades lentas o de color rojo, como se le dicen. Son pequeñas de color rojo oscuro porque tienen muchísima sangre y mitocondrias. Se contraen lento, pero son increíblemente resistentes al cansancio, ¿no? Generan poca fuerza, pero pueden trabajar horas sin parar. Son las que usamos para caminar, estar de pie o, o correr maratones. El ejemplo, pues acaba de decirlo, es un maratonista. Su metabolismo es aeróbico y pues usa oxígeno principalmente, ¿no? Tipo 2A, intermedias, pues son las que llaman las rosadas, son el equilibrio perfecto, son más grandes, se contraen rápido, aguantan bien la fatiga, generan, digamos, como la fuerza media alta que le dicen, son ideales para esfuerzos que duran un tiempo, como el ciclismo de fondo, remo o deportes de equipo. Tienen metabolismo mixto, usan oxígeno, pero también energía rápida sin él, ¿no? Las tipo 2B son las famosas rápidas blancas. Son las más grandes blancas porque tienen poca sangre, se contraen muy rápido y con mucha potencia, ¿no? Pero se cansan en segundos, son como para esfuerzos máximos, levantar pesas, hacer un sprint o saltar, ¿no? Su energía es anaeróbica y pues, como se dice, sin oxígeno. Como ven, la naturaleza, pues, se dice que nos dio unidades especializadas, unas para durar, otras para rendir y otras, pues, para explotar. Bueno, diapositiva 3 por favor. Bueno, acá tenemos los tipos funcionales de fibras musculares. Bueno, esta diapositiva confirma y amplía lo que acabamos de ver, ¿no? De definiendo cada tipo con sus características funcionales exactas. Tipo uno, como dice aquí, son de contracción lenta y alta resistencia, pues son como las guerreras de la resistencia, ¿no? Están como diseñadas para actividades como prolongadas de bajo impacto, ¿no? Como caminar, nadar a largo o mantener la postura. Tienen muchísimas mitocondrias, pues por eso su rendimiento es estable y duradero. Las tipo 2, como decíamos, son las intermedias, contracción rápida y resistencia moderada, son como las más versátiles porque combinan la velocidad como con capacidad de aguante, ¿no? Por eso son como las más usadas en deportes donde hay que correr, pedalear y moverse con intensidad, pero durante un rato. Son un puente entre los dos extremos, ¿no? Las tipo 2 son como las de contracción rápida, como dice, o sea, de muy poca resistencia. Aquí está pues la clave que están especializadas en movimientos explosivos, como en voleibol, el salto vertical, ¿no? Máxima intensidad. Su función no es durar, sino generar la mayor fuerza posible en el menor tiempo. Son como las protagonistas en los deportes de potencia, ¿no? Estas definiciones están pues respaldadas por los autores diferentes en el tema, ¿no? Como lo que confirma esta clasificación en la base para entender cómo nos movemos, ¿no? Y cómo entrenamos. Compañero, por favor, diapositiva 4. Bueno, aquí leemos que es el principio de tamaño de Henneman. Ahora llegamos a la parte más importante en qué orden se activan estas unidades. Aquí entra el principio de tamaño de Henneman, una ley fundamental que fue descubierta en los años 60, donde, bueno, se dice que acá, pues en el eje horizontal tenemos la fuerza o intensidad que necesitamos aplicar y en el vertical cuántas unidades activamos. Cuando el esfuerzo es bajo o leve, como levantar un lápiz o caminar solo, activamos unidades tipo 1, ¿no? Decimos las pequeñas lentas. ¿Por qué? Porque son pues eficientes, no gastan energía además y pues nos dan como un control muy fino y preciso. Si aumentamos la intensidad, como subir una cuesta o correr, se suman las tipos 2, las llamadas intermedias. Cuando el esfuerzo es muy alto o máximo, puede como levantar mucho peso, hacer el sprint que le decíamos anteriormente, o es cuando entran en juego las tipo 2B, las grandes y potentes. El orden es siempre el mismo, ¿no? De menor a mayor tamaño. Y pues nunca se activan las grandes antes de que las pequeñas. Es un sistema inteligente, ¿no? Que nuestro cuerpo tiene que ser, pues, para ser eficiente o usa el mínimo necesario para la tarea y solo llama a las unidades potentes cuando realmente las necesita. Diapositiva 5, porfa. Bueno, aquí tenemos el reclutamiento ordenado, ¿no? Como se dice. Bueno, aquí para cerrar, resumimos todo en la definición exacta y la importancia de este reclutamiento ordenado. Como se dice, es el principio de tamaño que establece las unidades motoras
se reclutan siempre en el orden creciente de tamaño, ¿no? Tienen primero las pequeñas y luego las medianas y al final las grandes. Por eso es tan importante este orden, porque optimiza la eficiencia. Al activar primero las pequeñas, resistentes pues economizamos la energía, ¿no? Evitamos cansarnos rápido. Imagínense, pues, si cada vez que movemos un dedo tuviéramos que activar fibras de potencia, estaríamos agotados, pues, menos de 5 minutos, ¿no? Además permite controlar los movimientos. Y la unidad es pequeña, pues nos dan precisión, ¿no? Escribir, coser, tocar un instrumento. Y cuando necesitamos fuerza, el cuerpo va añadiendo progresivamente a las unidades más grandes hasta llegar al máximo rendimiento. Bueno, en resumen, pues, decimos que las unidades motoras son como las piezas claves en el sistema muscular. Se clasifican por su función y se activan en un orden perfecto diseñado por la naturaleza para movernos con precisión. Y decimos que en cada momento, ¿no? A continuación, le daré la palabra a la compañera para que continúe nuestra presentación. Bueno, acá ya continuamos, profe John, con la siguiente diapositiva, por favor. Donde, bueno, ya hablaremos sobre la aplicación e implicaciones prácticas. Acá, pues, el principio del tamaño de Hahnemann explica que las unidades motoras se reclutan de forma progresiva, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Esto permite, pues, adaptar la fuerza según la exigencia de cada movimiento, tanto en la vida diaria como, pues, en el entrenamiento. Hablaremos también de una regulación de la fuerza muscular. Pues la fuerza muscular se regula mediante tres mecanismos: el reclutamiento de unidades motoras, la tasa de disparo de los impulsos nerviosos y la coordinación entre diferentes músculos. Estos procesos pues permiten generar fuerza de manera eficiente. También pues hablaremos unos ejemplos en movimientos cotidianos. Pues este principio se observa al escribir, al caminar, al correr o levantar cualquier tipo de objeto. Cuanto mayor es la demanda de fuerza, pues mayor va a ser el número y tamaño de unidades motoras que se van pues a activar. Adaptaciones y relevancia, pues las adaptaciones neuromusculares son las principales razones pues por las que aumentamos nuestra fuerza con el entrenamiento. El sistema nervioso aprende a activar mejor los músculos y a coordinar los movimientos. Hablaremos también de un impacto del entrenamiento. El entrenamiento mejora el reclutamiento de las unidades motoras, aumenta su sincronización y optimiza la coordinación muscular. Como el resultado, se produce más fuerza y se mejora el rendimiento físico. En conclusión, el principio de tamaño de Hahnemann permite regular la fuerza de forma eficiente. Además, el entrenamiento mejora la capacidad del sistema nervioso para poder reclutar y coordinar unidades motoras, favoreciendo mejor el desempeño muscular. Ya acá le doy la palabra a mi compañero John para poder generar un cierre de nuestra exposición. Profe, está apagado el micrófono. Bueno, buenas. En cuanto a lo que tiene que ver con la relevancia en el entrenamiento, acá, en cuanto al tema de las unidades motoras, tenemos que se presentan unas adaptaciones neuromusculares en el entrenamiento, ¿sí? Esas adaptaciones neuromusculares están relacionadas con los tipos de entrenamiento. Por ejemplo, aquí observamos que se habla del entrenamiento de resistencia. Como lo hablaba el compañero al principio, en el entrenamiento de resistencia se altera el tamaño y tipo de fibras. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona realiza entrenamiento aeróbico, pues como por ejemplo el ciclismo, nadar, montar en bicicleta, las fibras musculares desarrollan una mayor capacidad para utilizar oxígeno, ¿sí? Y se produce más energía durante largos periodos, o sea, se desarrolla la resistencia y esas fibras adquieren una característica que es la resistencia a la fatiga. Esto hace que se mejore la eficiencia. Ahí, por ejemplo, en el entrenamiento de resistencia, cuando son largos periodos de 30 a 40 minutos a bajas intensidades, estamos desarrollando o incrementando el número de las famosas fibras tipo 1, que son las rojas, ¿sí?
En el entrenamiento de fuerza se incrementa la activación de unidades motoras de alto umbral. Eh, ¿Qué significa eso? Que se pone a trabajar o se desarrolla trabajo de las motoneuronas, eh, el sistema nervioso, que es el que está en ese momento activo cuando haces el trabajo de fuerza, porque son entrenamientos intensos, aprende a reclutar unidades motoras y estas son unidades que son de alto umbral, o sea, de umbral intenso, ¿sí? Para que más adelante se comiencen a desarrollar más niveles de fuerza. Quiere decir que el entrenamiento concurrente de fuerza hace que se activen unidades motoras de alto umbral y que se mejore la fuerza con el tiempo, que haya unas mejoras. Una mayor sincronización de la descarga de unidades motoras. Hay una mayor sincronización y coordinación entre las unidades motoras, permitiendo que las fibras musculares se activen al mismo tiempo. Esto quiere decir que se puede generar una producción mayor de fuerza explosiva en cuanto a la descarga y sincronización de las unidades motoras. La coordinación intermuscular mejora la eficiencia del movimiento. Cuando hablamos de coordinación intermuscular, nos estamos refiriendo a movimiento, todo lo que es la sincronía entre los grupos musculares. Entonces, esto quiere decir que se mejora a nivel de todos los músculos, tanto agonistas como antagonistas, sinergistas, que ellos de pronto su coordinación, o sea, como los movimientos sean más coordinados y se mejore, haya más eficiencia en el movimiento. Bueno, em, entonces las adaptaciones neuromusculares permiten aumentar la fuerza y la potencia, mejorar la eficiencia del movimiento, incrementar la velocidad de reacción muscular, reducir el gasto energético durante el ejercicio y mejorar el rendimiento deportivo y disminuir el riesgo de lesiones. Entonces, pues tenemos que eso es muy importante en cuanto a lo que es la importancia en la clínica deportiva, aplicaciones en rehabilitación, optimización de programas de entrenamiento para recuperación muscular tras lesiones. Si, por ejemplo, se presenta alguna lesión de ligamento cruzado, eh, pues, ¿qué se hace? Se utiliza la rehabilitación mediante trabajo de fuerza o fortalecimiento, ¿sí? Todo lo que es la rehabilitación dirigida por un preparador físico o por un fisioterapeuta para mejorar la fuerza y rehabilitar esa zona lesionada o que sufrió alguna lesión deportiva. Habla de las terapias dirigidas para trastornos neuromusculares específicos y atrofia. Por ejemplo, cuando hay accidente cerebrovascular, cuando hay atrofia muscular por una inmovilización, por ejemplo, un esguince, ¿sí? Un esguince de cuello de pie. En ese caso, pues se van a realizar unos ejercicios que mejoren la movilidad, que mejoren el equilibrio y por ende se va a mejorar la coordinación intermuscular y también a nivel del sistema nervioso. En cuanto a la mejora del rendimiento deportivo, pues se van a diseñar rutinas de entrenamiento de fuerza y potencia más efectivas para atletas. Habrá una prevención de fatiga muscular y optimización de la resistencia en deportes de élite. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues como se diseñan rutinas de entrenamiento de fuerza, pues esto va a hacer como se dijo anteriormente, que los deportistas, las personas que están involucradas en este tipo de actividades, mejoren su fuerza, sean más eficientes, tengan mayor reacción en la ejecución del deporte. Y en cuanto a la prevención de la fatiga muscular y optimización de resistencia, pues al activar las fibras de contracción lenta, ¿sí? Al realizar actividades de resistencia o movimientos resistidos, pues nosotros vamos a ser más eficientes, vamos a tener menor fatiga muscular en la ejecución de los ejercicios o las actividades deportivas y obviamente que va a haber una mejor desempeño deportivo. En cuanto a las patologías, se identifica de manera temprana las enfermedades neuromusculares mediante el análisis de las unidades motoras. Por ejemplo, puede ser una electromiografía o cuando se presenta algún tipo de esclerosis o alguna parálisis cerebral, pues se pueden detectar estas alteraciones
mediante exámenes que nos puedan informar acerca de estas condiciones, ¿sí? Monitoreo de la progresión de enfermedades degenerativas y respuesta a tratamientos. Digamos que en cuanto a esto, podemos decir que cuando se realizan algunos estudios, por ejemplo, si se hace un análisis de equilibrio, si se hace un análisis de la fuerza y la persona tiene una pérdida progresiva sin una razón específica o el equilibrio se ve alterado, pues podemos, como son pruebas que tienen que ver con el sistema nervioso, podemos determinar si hay alguna enfermedad que esté afectando a la persona y que sea una enfermedad degenerativa. Entonces, la importancia clínica y deportiva de las adaptaciones neuromusculares radica en que permiten mejorar la rehabilitación de pacientes, optimizar el rendimiento de los atletas y contribuir al diagnóstico temprano de diversas enfermedades neuromusculares. Por esto el estudio fundamental tanto en la medicina como en las ciencias del deporte es importante. Entonces, pues podemos decir que las unidades motoras son la base del movimiento, ¿sí? Eh, una unidad motora está formada por una neurona motora y todas las fibras musculares que controla. Entonces, aquí, por ejemplo, se mencionó mucho el principio de tamaño de Hahnemann, que establece el reclutamiento ordenado de unidades motoras pequeñas a grandes. Entonces, ahí, pues, lo que significa este principio de tamaño es que se inicia de las unidades, de las fibras de contracción lenta, que son las rojas, se pasa a las tipo 2A y después se pasa a las tipo 2B, que son las rápidas, están las lentas, las intermedias y las rápidas. Entonces el principio de Hahnemann quiere decir que se inicia de menor a mayor intensidad el reclutamiento de las fibras para lograr una mayor eficiencia. Y acá como lo dice que el reclutamiento secuencial permite una graduación precisa y eficiente de la fuerza muscular. Es decir, que nosotros, si respetamos este principio, vamos a tener un mejor control de la fuerza y de las actividades que nosotros realizamos en cuanto al deporte. Y las unidades motoras son la unidad funcional básica para el control de la fuerza muscular, variando el tipo en tamaño y tipo de fibra. Como le decía el compañero Isaías al principio, pues el control de la fuerza, por ejemplo, no es lo mismo que vayas a recoger una moneda, que vayas a levantar una pesa grande o que vayas a realizar un entrenamiento de alta intensidad tipo HIIT. Cada uno va a reclutar una cantidad diferente de fibras y un tipo de fibras diferentes. Entonces, pues básicamente eso es lo que nosotros queremos decir y como conclusión, pues que las unidades motoras son una unidad funcional básica del músculo, de acuerdo al principio de tamaño de Hellman que lo acabo de mencionar, y se hace un reclutamiento de manera ordenada, desde la más pequeña hasta la más grande, permitiendo una regulación eficiente y precisa de la fuerza muscular. Y este mecanismo es fundamental tanto para las actividades diarias como para el rendimiento deportivo. Entonces, pues, básicamente esa es como la exposición. Acá, pues, tenemos las construcciones claves, que hay una activación secuencial, interacción muscular. Recuerden que es la coordinación intermuscular entre los grupos musculares, que es fundamental para el movimiento y coordinación, la optimización del reclutamiento de fibras, respetando el principio de Hahnemann, y pues que las unidades motoras son la base de la conexión entre el sistema nervioso y los músculos. Eso sería todo. Acá tenemos pues la biografía que está relacionada con el tema que nosotros acabamos de exponer. Muchas gracias.